extremo de ese algo hay un querubín. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo, ahora fíjense, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Quiero que se imaginen que hay algo, y en cada extremo de ese algo, que voy a explicar en un momento, había un querubín, y el querubín dice que cubría ese objeto con sus alas. Por eso se llamaba como querubín cubridor o querubín protector. Es la misma expresión en los dos versículos, aunque se traduce de una forma diferente. Ahora, ¿cuál era el objeto al lado del cual se encontraban estos querubines? Yo no sé si ustedes saben que en la Biblia se habla de un santuario que Dios le mandó a construir a Moisés. Pero nos dice la Biblia que ese santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, en realidad era una copia de un santuario que Dios le mostró a Moisés en el monte. Es decir, era un modelo en miniatura, era una maqueta, por así decirlo, del santuario celestial. Ustedes pueden leer eso en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5, donde dice que el santuario terrenal era una copia, una maqueta, un modelo en miniatura del santuario celestial. Ahora, si ustedes miran el santuario terrenal, esa carpa que Dios mandó a Moisés que construyera allí en el desierto, van a encontrar que la carpa tenía dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar a donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios, que se conocía como la Shekinah. La gloria de Dios descendía y se asentaba allí en el lugar santísimo del santuario, en un mueble que se conoce como el arca del pacto. Es decir, en el lugar santísimo, en el segundo apartamento de esa carpa, había un arca que se conocía como el arca del pacto. Un arca que ha sido hecha famosa por Indiana Jones. Tal vez no debería mencionar eso, pero es la idea que tenemos aquí en la Biblia, solo que Hollywood ha dañado la historia que encontramos en la Biblia. Ahora, esa arca, interesantemente, se encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Pero la Biblia nos enseña que como el santuario terrenal era una copia del celestial, el santuario celestial también tiene un arca. Noten lo que dice en Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Allí nos va a hablar sobre algo que el apóstol Juan vio en el cielo. Y quiero que noten qué fue lo que vio. Nuevamente repito el texto, Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Dice el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y el templo de Dios fue abierto ¿a dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía ¿a dónde? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que vio Juan en el templo celestial? Vio el arca ¿de qué? El arca del pacto. Yo pregunto entonces, ¿el arca en la tierra era una copia del arca celestial? La Biblia dice que sí. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué se encontraba dentro del arca en el santuario terrenal? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Ahí nos habla de lo que contenía el santuario terrenal, en el lugar santísimo, en el arca. Vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, está hablándole a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, porque Moisés había quebrado los 10 mandamientos al pie del monte Sinaí cuando el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Y ahora noten la última parte del versículo 10. Y las pondrás
las tablas las pondrás, ¿dónde? En el arca. ¿A dónde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos? Se encontraban en el arca. Ahora yo pregunto, si el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, ¿qué debe estar en el arca del pacto celestial? Deben estar también allí, ¿qué cosa? Debe estar la ley, deben estar allí también los 10 mandamientos. Es decir, quiero que se imaginen esto. Allí, en el santuario celestial, en el segundo apartamento, en el lugar santísimo, está el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, representa el trono de Dios. A cada lado del trono de Dios hay un querubín cubridor, y dice la Biblia que estaban mirando hacia abajo en reverencia a la ley de Dios que se encontraba dentro del arca del pacto. Es decir, este personaje que Dios creó, perfecto, hermoso y santo, estaba en el lugar más cercano posible a Dios. En el lugar a donde se encontraba el arca, Dios sentado en el arca y la santa ley dentro del arca. Llegó un momento en que este personaje escogió rebelarse contra Dios, rebelarse contra el gobierno de Dios. Y quiero que noten cómo la Biblia describe esta rebelión. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Hay una palabrita clave allí que quiero que notemos. Dice allí en el versículo 16, hablando de este personaje: a causa de la multitud de tus contrataciones, más adelante vamos a hablar de eso, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Oh, muy bien, muy importante eso. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué fue lo que hizo este querubín protector? Pecó. ¿Dónde pecó? ¿En la tierra o en el cielo? Pecó en el cielo. Ahora yo quiero que notemos Primera de San Juan 3 y el versículo 8, que amplía lo que acabamos de leer. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Nos dice desde cuándo pecó este personaje. Es una corroboración de lo que acabamos de leer. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice: el que practica el pecado, escuchen bien, es del diablo. Porque el diablo peca desde el monte Sinaí. Oh, muy bien. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A dónde pecó este personaje? Pecó en el principio, ¿a dónde? En el cielo. En Ezequiel dice, pecaste. Aquí dice, desde el principio, Satanás, ¿qué? Peca. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué es pecado? ¿Saben que algunos cristianos dicen que la ley comenzó cuando Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí? Dicen, ahí comenzaron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La Biblia no enseña eso. Porque la Biblia dice que Satanás pecó en el cielo. Ahora vamos a notar qué es el pecado. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Escuchen bien, Primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sabe lo que significa infringe, verdad? Desobedece, quebranta, transgrede. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Yo pregunto, si Satanás pecó en el cielo, ¿infringió la ley? Claro, porque ¿cómo podía pecar si no había ley? Si el pecado es quebrantar la ley y él pecó, tiene que haber existido una ley que quebrantar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la ley ya existía en el arca del pacto. Es decir, este personaje escogió rebelarse en contra de la santa ley de Dios. Escogió desobedecer la ley que se encontraba dentro del arca, porque dice la Biblia que él pecó. Y luego la Biblia dice que en algún momento después de ser echado del cielo, vino a parar al planeta Tierra.
Y cuando llega al planeta Tierra, él sabe que Dios le ha dicho a Adán y Eva, mire, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes deben obedecerme. No coman de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol van a morir. Ahora, ¿saben ustedes que en ese solo mandamiento se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos? Permítame ilustrar nada más para que entiendan algunos. Yo pregunto, cuando Eva comió del árbol, ¿se quiso hacer Dios? Sí, porque dice, el diablo le dijo, seréis como dioses. ¿Quebrantó el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Oh, claro que sí. Yo pregunto, ¿deshonró a su padre celestial? Oh, claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Mató? Oh, dicen sí. ¿Cómo mató? Cuando pecó, trajo la muerte al mundo. Yo pregunto, ¿robó? Sí, porque el fruto era ¿de quién? De Dios, y ella se lo robó. ¿Codició? ¿Quebrantó el mandamiento, no codiciarás? Claro que sí. En ese mandamiento se encuentran encerrados todos los 10 mandamientos. Dios le estaba diciendo, obedece este uno y vas a estar obedeciendo los 10. Por eso la Biblia dice que el que transgrede uno, los quebranta todos. Y el que guarda uno, los guarda todos. Y Dios le dijo, obedece mi ley y te va a ir bien, vas a vivir. Desobedece mi ley y eso es pecado y vas a morir. Pero encontramos que Satanás llega al huerto. Quiero que noten lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3 y el versículo 4 y 5. Llega Satanás, quien ha quebrantado la ley de Dios en el cielo, ha desobedecido la ley en el cielo, y él quiere que Adán y Eva ahora desobedezcan la ley de Dios en la tierra. Y dice en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, Dios es un mentiroso, de que van a morir. ¿Quién dijo? Si ustedes comen del árbol, eso no es ningún pecado. Y si comen del árbol, en vez de morir, van a vivir. Es decir, ustedes no tienen que obedecer la ley de Dios. Los está tentando a desobedecer la ley de Dios, a infringir la ley de Dios como Él hizo en el cielo. Y luego noten lo que dice el versículo 5, Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, el diablo le está diciendo, mira, ¿tú crees que Dios tiene que decirte qué es bueno y qué es malo? Que es malo comer del árbol y que es bueno no comer del árbol. Eva, tú no tienes que preguntarle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Tú no tienes que mirar la ley de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Dice, si tú comes del árbol, tú vas a ser igualito a Dios y ya tú no tienes que depender de Dios para decirte qué es bueno y malo. Tú misma, siendo Dios, vas a poder definir qué es bueno y qué es malo. Y la Biblia nos dice que Eva escuchó las insinuaciones de Satanás. Y no solamente cayó ella, sino que dice la Biblia que le dio el fruto también a su marido y su marido comió. Habían ahora desobedecido la santa ley de Dios. Como Lucifer, como Satanás desobedeció la ley de Dios en el cielo. Todo el conflicto, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, los que están viendo por televisión y vía satélite, todo el conflicto tiene que ver con la ley de Dios. Lucifer transgrede la ley de Dios porque es infracción de la ley y lleva a Adán y Eva a desobedecer también la santa ley de Dios. Pero necesitamos entender algo. El pecado no es solamente quebrantar una lista de reglamentos. Es decir, Dios no da una lista de cosas que no podemos hacer nada más por darse gusto de darnos una lista de prohibiciones. En realidad, el propósito de la ley es proteger las relaciones que existen entre seres humanos. Es decir, el propósito de la ley es garantizar la felicidad de las relaciones de un ser humano con otro ser humano. La esencia del pecado, sí, es transgresión de la ley, pero la esencia del pecado es egoísmo. Ahora, quiero que notemos otro relato bíblico que nos habla sobre la rebelión de este personaje. El libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12.
Vamos ahora a mirar un poquito más detenidamente el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, sí, es quebrantar los 10 mandamientos, eso es pecado, pero es más profundo, porque los 10 mandamientos tienen el propósito de proteger las relaciones entre seres humanos y entre los seres humanos y Dios.